Ok, entonces propiedades de graficación. Pero, Entonces, cuando manejamos funciones, tenemos que combinar, ¿no? Las propiedades gráficas, las propiedades algebraicas y las propiedades intrínsecas. Aquí vamos viendo algunas propiedades. Ya empezaremos por las más fáciles. Primero, la propiedad de paridad se llama. Existen funciones que son pares, que son impares y que no tienen propiedad de paridad. Primero, la propiedad de paridad, entonces funciones pares. Una función se dice que es par si solo si f de menos x es igual a f de x. Eso es de forma algebraica. ¿Ya? Una función se dice que es impar si se cumple la siguiente ecuación. F de menos x es igual a menos f de x. Impar. ¿De acuerdo? Y se dice que una función no tiene paridad cuando no cumple ninguna de estas dos condiciones. Ahora, aquí le ponemos geométricamente. Gráficamente, una función es par cuando su gráfica se refleja en el eje de ordenadas, ¿no? Digamos así. O sea, lo que está a este lado, también está a este lado. Eso es par. Y para la función impar, se dice que una función es impar cuando su gráfica se refleja en el origen. Es decir, todo lo que está aquí está a este lado. Todo lo que está aquí está a este lado también. ¿Está bien? Así es. Veremos un par de ejemplos de eso. Déjenme buscar el librito. Aquí está. Y es igual a 1 menos 1 más x cubo sobre 1 más x por listo. Determinar si la función es par o impar. Dice. Determinar si esa fórmula corresponde a una función par o una función impar. Esto es lo mismo que escribir así, ¿no ve? F de x es 1 menos 1 más x al cubo sobre 1 más x. Eso está bien. Todo por 1 sobre x más 2 sobre 1 menos x más x. Listo. Y entonces en esta función hacemos el cambio. Estamos poniendo, en vez de x, estamos poniendo menos x. Porque estamos a este lado. ¿Sí? Entonces esto va a ser f de menos x ahora. Y esto va a ser 1 menos 1 más menos x al cubo. 1 más menos x. Todo lo demás, ¿no? 1 sobre menos x. 2 sobre 1 menos menos x. Y más menos x.
Listo. Y ahí hay que hacer operaciones para ver si nos sale este lado. Veremos si se puede hacer algo. 1 menos, aquí menos 1 al cubo es menos 1, ¿no? Entonces arriba se puede escribir menos x cubo sobre 1 menos x. Aquí se puede escribir menos 1 sobre x más 2 sobre 1 menos por menos hace más x. Y así aquí se puede escribir menos x. ¿Qué se puede hacer? No hay ninguna otra operación que se pueda hacer. Verificaremos. ¿Dónde está? Ah, no era este. ¿Hay algo que se pueda hacer? Así como está, no se puede hacer nada, ¿no? A ver si aquí este signo nunca va a cambiar. Este signo nunca va a cambiar a ser negativo como en el original, ¿no? Aquí en el primer término tampoco. Este signo nunca va a cambiar de ser positivo. Así como está, entonces esto no se cumple. Si se fijan, f de menos x a este lado y esto que está aquí nunca va a ser f de x. Entonces dice, esto nunca va a ser f de x o también se dice f de menos x tampoco va a ser a menos f de x. Por lo tanto, se concluye que la función no tiene paridad. Así es. Buscaremos una que tenga para ver. A ver, a ver. Aquí podemos hacer otra función. Determinar la paridad o imparidad de la función. Le pondremos 2x cuadrado tangente de x por, así es, por x seno de 1 sobre x más 1 sobre x seno de x. Ya, es determinar si la función es par o impar. Entonces lo mismo. Hacemos un cambio para que x sea menos x. Y reemplazamos en la función, en vez de x ponemos menos x. Va a ser, así haremos, 2 veces menos x al cuadrado, tangente de menos x, todo por menos x, seno de 1 sobre menos x, más 1 sobre menos x por el seno de menos x. Listo. Ahora ahí hacemos operaciones. A este lado. 2 veces menos, esto se puede escribir menos 1 por x todo al cuadrado. Entonces se puede separar menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. Entonces simplemente queda x cuadrado. Ahora aquí si no ubicamos la tangente, ¿qué es? La tangente es seno sobre coseno. Seno de menos x y sobre coseno de menos x. ¿No ve? Ahora sabemos que seno de menos x es igual a ¿qué?
a menos seno de x, ¿no es cierto? Sí. Y el coseno de menos x simplemente es el coseno de x. Eso sabemos del álgebra, ¿no ve? Igual. Aquí menos x puedo escribir menos x. Aquí puedo escribir seno de menos 1 sobre x. Y aquí puede escribir este menos, puede subir ahí arriba x. Y ya sabemos que el seno de menos x es menos el seno de x, ¿no ve? Seno de x es menos el seno de x. Creo que ya me he rayado. Ya. Ahí. Entonces, ¿qué va a quedar? 2x cuadrado. Y aquí va a venir un menos, ¿no? Así le voy a escribir seno de x sobre ese coseno, que sigue siendo tangente. ¿Está bien? Aquí. Este menos, por la misma propiedad, sale afuera, ¿no? Este menos que está delante, menos le voy a poner. El menos del seno sale aquí y va a quedar x seno de 1 sobre x. Menos 1 sobre x y este menos que sale adelante del seno. Seno de x. Listo. Ordenando. Este menos que está adelante lo puedo poner aquí y va a ser así. 2 veces x cuadrado por la tangente de x. Nada más, ¿lo ven? Este menos por menos hace más. Ah, perdón, esto ya no. Y entonces simplemente, como va a ser más, va a quedar x seno de 1 sobre x. Y este menos por este menos hace más también. 1 sobre x por, ay, perdón. 1 sobre x por seno de x. Así sería. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, ahora entonces, y si nos fijamos, todo esto, todo eso que está aquí, es lo mismo que está aquí. Sí. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, eso se llama, todo esto se llama f de x, porque es lo mismo, pues. Es lo mismo que está aquí y eso es igual a f de x. Entonces, con eso hemos llegado a demostrar, todo esto es aquí. F de menos x es igual a este signo menos y todo eso se llama f de x. Por lo tanto, la función es, ahí está nuestra definición, no, más arriba está, ahí está. Si f de menos x es igual a menos f de x, la función es Impar. impar. Si f de menos x es lo mismo que f de x, la función es par. ¿Está bien? Entonces, como a nosotros nos ha salido menos f de x, la función es impar. Listo. Hemos demostrado que es impar. Algunas conclusiones. Si nos fijamos de ahí, del procedimiento que nos hecho, el seno de x es impar. ¿Ya? ¿Qué más hemos visto que se hace el menos, se vuelve más? La tangente, entonces, es impar también, ¿no? Porque es el mismo procedimiento que hemos hecho. Tangente de x, impar. El coseno, par. Es- ¿Ya? El seno de x es impar, tangente de x impar, coseno par. Otra forma. Ahora, lo mismo, pero ahora para los polinomios, que sería un caso especial. El polinomio o la función polinómica y igual a x cuadrado es par o impar. Veremos, ¿no? F de x se puede escribir así. X cuadrado. Entonces, para ver si es par o impar, ¿qué hacemos? Un cambio de variable. X tiene que ser menos x.
f de x, f de menos x es igual a menos x al cuadrado. Por álgebra a este lado, esto se puede escribir así, lo que he hecho en el otro ejercicio. Esto es 1 y esto es x cuadrado. Por lo tanto, que esto es lo que está aquí, ¿no? O lo que está aquí. Eso es f de x. Por lo tanto, es par. ¿Ya? La función x al cubo, el mismo procedimiento haremos. Un cambio de variable, x es igual a menos x. Aquí nomás. Esto se puede escribir así. Menos 1 al cubo es menos, ¿no? X al cubo. ¿Qué es esto? Es la función. Entonces, f de menos x es igual a menos f de x. La función es impar. Otro. Y igual a x al cubo menos 3, digamos. Entonces, esto es lo mismo que escribir así, ¿no? F de x es x al cubo menos 3. Ya, menos 3. Después lo vamos a generalizar. Menos 3. Entonces, ¿qué se hace para ver si es par o impar? Se hace un cambio x que sea menos x. F de menos x es menos x al cubo menos 3. Esto se puede escribir así. Menos 1 al cubo es menos. Así quedaría. Entonces, esto, ay, ¿dónde estás? Esto es lo mismo que esto. No. No es lo mismo. Por lo tanto, f de menos x es distinto de menos x al cubo más 3. No es lo mismo. Por lo tanto, no es par, tampoco es impar. No es par ni impar. Así va a ser, ¿ya? Conclusión. Todas las funciones polinómicas que tienen exponente par son pares. ¿Ya? Todas las funciones polinómicas que tengan exponente impar son impares. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos últimos? Entre ese y ese. El último tiene un número. Término independiente se llama. ¿Ya? Ok, entonces con eso concluiremos. ¿Cuál es la característica de este, del primero? Si graficamos, ¿qué pasa con los dos? A ver, graficaremos aquí abajo. Si graficamos, ya conocemos las gráficas de estos, ¿no ve? Ya hemos hecho ayer. ¿Cómo es la gráfica del primero? De x al cuadrado. Una parábola. Se llama parábola, así es, ¿no ve? Ya digamos que está bien hecho. Se refleja en el origen. Perdón, se refleja en el eje de coordenadas, es par. ¿Cómo es su gráfica? Venía de Parábola cúbica aquí. al revés. Así, ¿no ve? ¿Están de acuerdo? Entonces se refleja en el origen. Para graficar si x vale 0, y vale menos 3. Y la gráfica va a ser lo mismo, solo que se ha recorrido en menos 3. Eso ahorita vamos a ver esa propiedad.
Entonces su gráfica es así. Entonces todo lo que está aquí, no está aquí, ¿no? No está. En este caso sí está. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre los dos. El término independiente, no, la primera función, esta de aquí, contiene al origen, se dice, o pasa por el origen. En cambio, cuando tiene término independiente, no pasa por el origen. Y esa es la conclusión. Todas las funciones polinómicas que tengan exponente impar y que pasen por el origen son impares. Si la función polinómica de exponente impar no pasa por el origen, es decir, tiene término independiente, no es par ni tampoco es impar. ¿Está bien? Esa es la conclusión. En el caso de las pares, no le afecta nada el término independiente. ¿Ya? En el caso de las funciones pares, si quieren, aquí le podrían aumentar más 5, digamos, igual va a seguir siendo par. Más 5. Igual va a ser, lo único que va a pasar, la gráfica se va a recorrer a 5. Ahí va a ser. Y sigue siendo par. ¿Ya? Conclusión entonces, todas las funciones que tienen exponente par, tengan o no tengan término independiente, son pares. Todas las funciones polinómicas que tengan exponente impar y pasen por el origen, son funciones impares. Y todas las funciones polinómicas de exponente impar que tengan término independiente no son pares ni tampoco son impares. ¿Listo? Esa es la conclusión. Ahora veremos la otra propiedad. Esas propiedades de aquí en lo que siguen, lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿ya? Aquí me voy a poner el ejemplito. Esta va a ser la función original. Les rayaremos un cuadradito del lado 1, 1, que sea mi función. ¿Ya? Entonces, esta es la función y igual a f de x. La segunda propiedad que vamos a ver se llama de traslación. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de, si esta es la función original, cómo sería la gráfica de x más h? H que sea un número cualquiera. ¿Y cómo sería la gráfica de x menos h? Es decir, al x, estoy haciendo un cambio de variable, ¿no? En vez de x, estoy poniendo x más h, como hemos visto. Es decir, le estoy sumando un número. H que sea un número cualquiera que pertenece a los reales. Un número cualquiera. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Qué dicen? Esa cosa sería la derecha, inicio. ¿Cuál? ¿El El primero o el F, segundo? el primero. Ok, esa es la propiedad. Se llama traslación porque se mueve sobre el eje X. ¿Ya? Aquí, perdón. Aquí volvemos a dibujar. Esto está mal. Y aquí volvemos a dibujar. Entonces, cuando es positivo, cuando se le suma un valor positivo a la función, a la X, la función se recorre a la izquierda. Entonces, aquí va a ser menos h y aquí va a ser 1 menos h. Si quieren 0 le pongo porque aquí es 0, ¿no? Así va a ser. La ordenada nunca varía, y. Y si se le suma un valor positivo, perdón, si se les resta un número a la X, eso se recorre a la derecha.
Es decir, va a ser aquí. Aquí va a ser 0 más h. Y aquí va a ser h más 1. 1. ¿De acuerdo? Esa es la primera propiedad. Estas se llaman propiedades gráficas, propiedades de traslación. La siguiente propiedad se llama propiedad de, ¿cuál es? Escalamiento. Si esa es la función original, aquí está, recuerden eso. ¿Cómo será la gráfica de f de ax? 2 pondremos f de ax. Cuando a es mayor que 1 primero. Y el otro caso es cuando a está entre 0 y 1. ¿Cómo será la gráfica? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? Ok, solo hay estos dos casos. A, si es negativo, estamos en el caso de paridad. Hay que combinar, ¿no? Cuando A es mayor que 1, dice la gráfica se contrae, es decir, se aplasta. ¿Ya? Entonces la gráfica variaría así. La gráfica se va a aplastar. Ahí. 1. Aquí. ¿Y cuánto se aplasta? Se aplasta ese valor. 0 sobre A y aquí 1 sobre A. Y la gráfica original, digamos, sería esta. Esa sería la gráfica original. ¿Sí? Se ha aplastado. Se contrae por eso. ¿De acuerdo? La gráfica se contrae. Y si A está entre 0 y 1, la gráfica se dilata, es decir, se agranda. ¿Ya? La gráfica se agranda. Así. ¿Y cuánto se agranda? Hay que multiplicarle por ese valor de A. Así es, ¿no? Y entonces la gráfica estaría aquí, la original, digamos. Esa sería la original, se ha agrandado. Así es. Esas dos propiedades en X. Ahora las propiedades en Y. Lo mismo. Escalamiento en Y. En Y. ¿Cómo sería la gráfica de A veces f de X? ¿No? ¿Y cómo sería? No, esa nomás. Entonces, la gráfica de A veces f de X, aquí no hay mucho problema. X, Y. A veces f de X, la gráfica va a crecer, eso quiere decir, ¿no? Esto ya va a ser A, ya no va a ser 1. 1 por A si quiere. Así va a ser. La gráfica original estaría aquí. 1. ¿Está bien? Ese es escalamiento ahí. Y lo mismo podemos hacer en Y. La gráfica de, ¿qué era la otra propiedad? ¿Qué le hemos puesto? A traslación, ¿no? Traslación en Y. Pero esto en Y, las anteriores eran en X. ¿Qué pasa si hago Y igual a f de X más A? Lo mismo que ha pasado en X, ¿no? Perdón. Más grandecito le pondremos X y Y. Entonces, esta, digamos, es la gráfica original. 1 y 1. Si le sumo un número positivo,
simplemente la gráfica se va a mover hasta A. ¿Ya? Esto ya sería A. Se ha subido hacia arriba. Y si el número, el A es negativo, simplemente se va a bajar hasta A, hasta menos A. Eso es, traslación en el eje Y. Y por último, lo que hemos visto primero, la propiedad de paridad, pero en Y. Eso se llama simetría. Simetría en Y. Listo. ¿Qué hacía la propiedad de paridad? La voltea, ¿no? La voltea. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de menos f de x? Aquí graficaremos. X y Y. Esta es la función original 1 y 1. Y si le multiplico a todo por menos 1, simplemente se va a voltear menos 1, ¿sí? Se ha volteado. ¿De acuerdo? Esas son las propiedades gráficas. Ya. Veremos un ejemplo. Aquí voy a copiar un ejemplito. Un poquito más allá. Es menos 3, es 9, es 1 y es 4. Si esa es la función original, yo quiero que grafiquen, si le pongo G, si le pongo H, si le pongo F, sigue siendo una función, ¿no? Solo le estoy cambiando el nombre. Quiero que grafiquen menos un cuarto antes de que sea 2, para que nos den números cabalitos. F de 3 veces x sextos menos 3. A ver, ¿cómo sería su gráfica? Esta es la función original f. Me dictan los vértices nomás. Este vértice y ese me dicta para ver la gráfica. Con las propiedades que nos puesto. ¿Qué dicen? ¿Listo o nada?
¿Qué dicen, jóvenes? ¿Nada? Ok, haremos conmigo para ganar tiempo. ¿Ya? Primero se hacen las operaciones en X, luego se hacen las operaciones en Y. Antes de hacer en X, esto podemos modificar un poquito. Este 3 puede entrar a multiplicar, ¿no? 3 sobre 6 sería X medios. Menos 3 por 3, 9. Y esto se puede escribir así. Listo. ¿Ya? Vamos a poner una reglita para graficar. ¿Ya? Cualquier cosa, con todas las operaciones que hemos hecho. El paso 1 es traslación. Ese procedimiento siempre vamos a seguir para cualquier gráfica. Traslación, ¿ya? Es decir, primero se desplaza a la izquierda o a la derecha. El paso 2 es escalar. Escalamiento. ¿Ya? Y el paso 3 es simetría, es decir, la propiedad de paridad, ¿se acuerdan, no? El paso 3, simetría. Y después que he acabado con esos 3 pasos, hago los pasos en Y, repitiendo. ¿Listo? Ok. Entonces, me voy a hacer aquí un par de gráficas. Para X, 3 gráficas. A ver si entra. Ya. Primer paso, traslación. ¿Qué está haciendo eso? Estás recociendo a la señal, o digo a la función, ¿en cuánto? En 9. ¿A cuál lado? Como es menos 9, estás recociendo en 9 a la derecha, ¿no? Menos 3 más 9, 6. 0 más 9, 9. 9 más 9, 18. Esto nunca va a cambiar. Es 4 y esto es 2. Eso no va a cambiar. En la gráfica sería más o menos así, ¿no? Listo. El siguiente paso se llama escalamiento. ¿Qué hace el escalamiento? ¿Qué nos dicho? Lo contrae o lo dilata. El número que le está multiplicando a X es un medio. ¿Es un medio entre qué números está? Entre 0 y 1. Por lo tanto, la gráfica, ¿qué pasa? Por lo que no se ha notado aquí arriba. Se agranda. ¿No es un cuarto? ¿Dónde? ¿No sería un No, cuarto en vez de un medio? no, es un medio. 3 sobre 6. Un medio. ¿Está bien? Ah, Aquí, sí, de sí, aquí me hasta el... confundí. Ya. Sí. Ok, aquí Se está entonces. dilata. ¿Dónde hemos puesto? ¿Dónde hemos puesto? Ay, cuando está entre 0 y 1, se dilata. ¿Cuándo se dilata? ¿Cómo hay que dilatar la gráfica? Multiplicando por ese 2 que está en el denominador a todo esto. Entonces, con eso, caramba, ¿cómo va a quedar nuestra gráfica? Se dilata. ¿Y cuánto se va a dilatar? A este 6, a este 9 y a este 18 es este, ¿no? 9 más 9, 18. Aquí me estoy equivocando. Cuidado. Entonces, como la gráfica se tiene que agrandar, ¿cuánto se va a agrandar? Hay que multiplicarle este 2 a cada uno de estos. 2 por 6, 12. 9 por 2, 18. 18 por 2, 36, ¿no? Y ahí va a estar nuestra gráfica. Le pondremos nomás así.
Listo. Hasta ahí es. Ahora, si el X tuviera signo negativo, tendría menos, se hace la propiedad, la tercera propiedad, es decir, se voltea sobre el eje Y. Lo tendrían que voltear. Como aquí no tiene, ya he terminado con las propiedades en X. Se traslada y se escala. Si tuviera la X signo negativo, recién se usa la otra propiedad, que es igualita a la de paridad que hemos visto al principio. Ya está, ya hemos terminado con esos dos pasos la X. Ahora haremos en Y. Si le multiplico por un cuarto a toda la función que hace, Se dilata. no, es 4 y 1. Aquí está, esto estoy haciendo ahorita, con otro color haremos. Esto estoy haciendo ahorita, esto. Ya he terminado con esto y con esto ya he hecho. Aquí, para el 9 es esto y para el 1/2 es esto. Ahora en yes, nos olvidaremos de la X. En yes les digo porque esto es Y, ¿no ve? Esto es Y. Se cumple que Y es igual a G de X. Eso, así se define una función. ¿No ve? Entonces, lo mismo que decir G de X o lo mismo decir Y. Esto era para X. Sobre la X he hecho operaciones. Ahora estoy haciendo operaciones sobre la Y. Cuando le multiplico a toda la función por un cuarto, ¿qué se hace? Se va a achicar, porque quiere decir, aquí le voy a multiplicar por un cuarto y aquí le voy a multiplicar por un cuarto. Entonces, arreglaremos la... Aquí abajo mejoraremos. ¿Qué son ser ahí? Aquí abajo entonces haremos. Esto ya no se va a mover. Es 12, 18 y 36. Si le multiplico a un cuarto por 4, ¿cuánto va a ser eso? 1, ¿no ve? Esto quiere decir que a las Y le estoy multiplicando por un cuarto. Un cuarto por 4 hace 1. Un cuarto por 2, 2 era ese, ¿no? ¿O 1? Sí, 2 era, aquí está. Era 2, cuidado, no nos equivoquemos, 2. Un cuarto por 2 hace 1/2. Ahora ahí está ya la gráfica. Entonces sería, esto no se ha movido, solo se ha hecho más pequeñito nada más, ¿no? 1/2. Ay, ay, ay. Así. Listo. Y por último, ahora hacemos este menos. ¿Qué pasa si a toda la función le multiplico por menos? Esta es la última propiedad, ¿no? Si a toda la función le multiplico por menos, ¿qué pasa? Eso se voltea. Aquí está. Y entonces, esa sería la gráfica final. Aquí haremos. La gráfica de Y igual a menos un cuarto de F de ¿qué? De 1/2 de X menos 9. Va a ser igual este mismo que está en 12, 18 y 36 se va a voltear a menos 1/2 y hasta 1. ¿Cómo va a ser? Listo. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, en X, primero se desplaza, luego se escala, y si tiene menos la X, se voltea. En Y se sigue el mismo procedimiento. Aquí hemos hecho escalamiento y después voltear. ¿Ya? Pasaremos al otro tema. Ya hemos visto las propiedades gráficas. Y también al empezar la clase hay dos palabras que hemos repetido harto cuando hemos empezado a definir la función, ¿no? Esas dos palabras se llamaba dominio y rango. Eso es lo más importante en la parte algebraica. Entonces aquí veremos eso. Cálculo de dominios.
¿Qué es el dominio? Dominio lo vamos a definir así. Son todos los valores de X donde la función existe. ¿Ya? Ese es el dominio. Son todos aquellos valores de X donde la función existe. Por ejemplo, aquí en este último ejemplo, ¿dónde existe la función? Desde 12 hasta 36. Ahí existe la función. Todos los valores de X. Aquí no existe. Aquí tampoco. ¿Listo? Y entonces, para calcular dominios hay tres casos. Aquí. Caso 1. Si la función es de esta forma, y le voy a poner al lado izquierdo, ¿ya? Si la función es, otras letritas utilizarnos para no confundir. P de X sobre Q de X. Así puede ser la función, es decir, una división. Entonces, hay que poner una condición para encontrar el dominio. Condición. La condición es lo que todavía no conocemos. ¿Qué no conocemos aquí? Cuando vemos funciones de ese tipo, no conocemos todavía la división entre cero. Entonces hay que sacar todo eso. Esa es la condición. Entonces, como no conocemos la división entre cero, hay que poner eso. Q de X, que es el denominador, distinto de cero. ¿Está bien? Esa condición. Y con eso encontramos el dominio. Hay que resolver esto. Y el dominio de la función, f es la función, ¿no? Ojo, aquí le arreglaremos eso ya. Y igual a f de x, por eso le he puesto otras letritas ahí para no confundir. El dominio de f va a ser igual, esto ya nos definido, ¿no? X que pertenece a los reales, está bien, está bien. El dominio va a ser todos los es menos todos aquellos valores donde el denominador se haga cero. Menos Q de X igual a cero. ¿Está bien? Así va a ser el dominio. Por ejemplo, y es igual a X sobre X cuadrado menos 4. ¿Cuál es su dominio? La condición primero. ¿Cuál es la condición? Su denominador debe ser distinto de cero. Hay que resolver eso. ¿Cómo se resuelve esto? X menos 2 por X más 2, ¿no? Distinto de cero. ¿Qué valor sale de aquí? X distinto de 2. ¿Qué valor sale de aquí? X distinto de menos 2. Y con eso está el dominio. El dominio de F son con llavecitos siempre. Son todos los reales, X que pertenece a todos los reales, menos qué valorcitos, donde el denominador se hace 0. Menos el 2 y el menos 2. Menos 2 y 2. Listo. Ese es su dominio. ¿Está bien? Caso 2. El caso 2 es cuando la función está atada por un índice par, por una raíz de índice par. P de X le pondremos. Entonces igual, hay que poner una condición, pues. ¿Cuál es la condición? ¿Qué no conozco cuando estoy trabajando con raíces? Todavía no conocemos las raíces de números negativos, ¿no ve? No conocemos todavía. No existen, nos han dicho nosotros. Pero sí existe. Entonces, esa es la condición, lo que yo no conozco. Tengo que garantizar lo que conozco.
La condición es P de X, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está bien? Esto se resuelve. Listo. Y con eso se encuentra el dominio. El dominio de F. Así le ponemos. Es el conjunto solución de la desigualdad. Ese va a ser el dominio. O sea, hay que resolver esto y su solución es el dominio. Caso 3. Es cuando la función tiene un logaritmo. Puede ser decimal, puede ser neperiano. Nosotros vamos a trabajar con el neperiano. Logaritmo de P de X. Lo mismo, hay que poner una condición. ¿Qué no conozco cuando trabajo con logaritmos? Logaritmo de números negativos. Esa es la condición. Entonces, todo lo que está dentro del logaritmo simplemente tiene que ser mayor que 0 porque tampoco hay logaritmo de 0, ¿no ve? Esto hay que resolver. Listo. Y ese es el dominio. Dominio de F. El dominio es el conjunto solución de la desigualdad. Así es. Ahora hay un caso especial aquí, ¿no? Puede ser que la base, aquí la base es E, ¿no ve? Del logaritmo. Si la base no es un número, si la base es otra función, eso también hay que poner condición. ¿Cómo tiene que ser la base? ¿Cómo tiene que ser la base de un logaritmo cualquiera? Digamos así. Y la base, digamos, es otra función. Entonces, recordaremos cómo era. ¿Cuándo existían los logaritmos en álgebra? Cuando la base no es negativa, ingeniero. Cuando la base es mayor que 0, la condición para las dos partes, pues, para esto y para esto la condición. Primero la condición del numerador, del argumento. El argumento siempre tiene que ser mayor que 0. Y ahora la condición para la base. La base tiene que ser, ¿cómo era? Positiva, mayor que 0 y distinto de 1, ¿no ve? ¿Así era? Sí, Inge. Sí, sí. Así era. Entonces, esa es la condición. Todo esto, hay que resolver todo esto. Para mí, I es intersección o es unión. P de X mayor que 0, intersección Q de X mayor que 0, intersección Q de X distinto de 1. Todo esto hay que resolver. Y entonces, el dominio de esta función va a ser el conjunto solución de todo esto. ¿Está bien? El dominio de F, el dominio de F, que va a ser el conjunto solución
así le voy a poner ya, de todo eso. Eso va a ser el dominio. ¿Está bien? Solo hay 3 casos. Cuando es un quebrado, cuando está afectado por una raíz par y cuando tenemos logaritmos. Y entonces aquí nos ha hablado de resolver la desigualdad. Tengo que saber si saben resolver desigualdades o no. Resuelvan la siguiente desigualdad. Perdón. A ver, ¿qué va a dar? Chan, chan. ¿Ya? ¿Listo? Díctenme el conjunto de solución de esa desigualdad. Para ver si saben, porque esta parte es solo resolver desigualdades. Tenemos 5 minutitos. Ingeniero, disculpe, en el término independiente del denominador es 4. Perdón. Dígame. El término independiente del denominador es 4. ¿Cuál denominador? Ah, ya tengo una letra bien fea, ¿no? Discúlpeme. 4, ¿ya? Así va a ser. X cuadrado menos 1 sobre X cuadrado menos 4 mayor o igual que 1. Díctenme el conjunto solución. Ingeniero, Dígame. ya tengo la solución. Ya, Ya dale. sé la solución. Es cerrado menos todos los números infinitos. A ver, cerrado. Inge, Yo ya tengo, Inge. intervalo Ya. abierto. Yo la tengo, Inge. Ya, con calma. Uno por uno voy a tocar, pues. Ya. El primero, dícteme. Cerrado de menos infinito a menos Ya. 2 igual. Sí. Hasta menos No, 2. abierto de menos infinito hasta menos 2 igual abierto, unión de Menos 2 2. abierto hasta infinito abierto. 2 al infinito. Abierto también. Cerrado. Sí, 2 abierto, no, 2 Así abierto a es. infinito abierto. Inge, Ah, infinito. infinito, ¿no? Infinito, no, no. Estoy durmiendo. Listo. ¿Así es? Sí, ingeniero. Inge. ¿Todos de acuerdo? Sí, Inge, así sale. Sí, Inge. Ok. Ya. Solo por si acaso voy a repasar el procedimiento, nada más, ¿ya? Está bien. Si ustedes saben, ya nos ganaba harto tiempo. Entonces, para resolver una desigualdad se siguen los siguientes pasos. Paso 1, se lleva todos los elementos al primer miembro. X cuadrado menos 1, X cuadrado menos 4, menos 1 mayor que 0. Paso 2, se factoriza al máximo el primer miembro. Paso 2, se factoriza al máximo el primer miembro.
X cuadrado menos 1 menos X cuadrado menos 4 sobre X cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Aquí va a ser X cuadrado menos 1 menos X cuadrado, este era menos por menos, va a ser más 4. Sobre X cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Podemos cancelar esos dos. Y aquí es menos 1 más 4 hace 3. Y factorizamos el denominador como diferencia de cuadrados. X menos 2, X más 2. Mayor o igual que 0, ¿no? Paso 3. Se igualan todos los factores primos a 0. Todos los paréntesis se llaman factores primos. X menos 2 igual a 0. X más 2 igual a 0 y se despeja la variable. X vale 2, X vale menos 2. Paso 4, se colocan los valores despejados en la recta real, teniendo cuidado de que si la desigualdad es mayor o igual o menor o igual, los denominadores son siempre abiertos y los numeradores son cerrados, ¿no? ¿Está bien? Como estos valores estaban en el denominador, van a ser abiertos. Abierto para mí va a ser así. Listo. ¿Sí? Si hubiera valores en el numerador y como es mayor o igual, esos valores van a ser cerrados. Cerrados va a ser así para mí, ¿ya? Eso es cerrado. Pasos 5. Se escoge un valor cualquiera de la recta real. ¿Qué tal aquí el 10? Y se reemplaza en la última desigualdad, dice. Reemplazando en la última desigualdad, 10 menos 2 es 8, 10 más 2 es 12, mayor o igual que 0. Y se verifica el valor de verdad de la desigualdad, es decir, no me interesa el número que salga, solo me interesa el signo. 8 positivo, 12 positivo, más por más es más. 3 positivo sobre más positivo, más sobre más también es más, ¿no? Quiere decir, ¿un número positivo es mayor o igual que 0? Sí, ¿no ve? Verdadero. Y se verifica el valor de verdad intercalando las soluciones. Donde me he escogido es verdadero, el de su lado va a ser falso y el de su lado va a ser verdadero. Listo. Y paso 6, la solución son los intervalos verdaderos. Entonces, la solución sería X que pertenece a ¿dónde? Desde el menos infinito, los infinitos siempre son abiertos. Abierto va a ser el corchete hacia afuera. Desde menos infinito hasta menos 2. Como no está marcado, también es abierto. Es el corchete hacia afuera. Ese es el primer verdadero. Más el otro verdadero. Más, ¿qué quiere decir? Unión. El otro verdadero es desde 2 hasta el otro infinito. Los infinitos siempre son abiertos. Listo. Está bien, perfecto. Ya saben resolver desigualdades, eso nos ahorra trabajo. Hay que también saber resolver desigualdades con raíces, ¿ya? Desigualdades con raíces, algunas condiciones, algunas propiedades hay que repasar. Eso conmigo por el tiempo no lo vamos a poder hacer. Y no creo que tengamos ayudante estas 2 semanas que vienen. Todavía no han dado los de laboratorio el examen y entonces para tener ayudantes tenemos que tener todo el grupo. Recién se manda la lista. ¿Ya? Entonces conmigo vamos a quedar así las 2 semanas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Qué dicen? Sí, sí. ¿Se entiende, ingeniero? Sí. Todo claro. Ok, una repasadita a lo que es las propiedades de graficación. Eso vamos a usar cuando hagamos gráficas, ¿ya? Hay que hacer una tablita, pues, un dibujito y hay que decir que cuando está así, ¿qué pasa? Nada más. Listo, entonces estamos quedando aquí en cálculo de dominios. La siguiente clase nos vamos a dedicar solo a hacer ejercicios un poco más amplios, ¿ya? Ahí quedaremos. Ingeniero, Inge, buenos días.